inferior. Por lo tanto, paciente positivo para TEP puede complementar con estudio de imágenes de la pelvis, que puede ser una venografía por TAC o puede ser un doble renal. En el caso de que sea un protocolo de tomografía para el delay 180 300 segundos después de haber quitado el contraste, un KB entre 100 y 120 porque va a pasar por la pelvis, un miliamper segundo bajo, un pitch elevado, todo eso para que la dosis a nivel de la pelvis, donde tenemos las gónadas, porque va a pasar por las gónadas, no sea elevado. ¿Ya? Tiene que ser una técnica de baja dosis. Y lo que nosotros deberíamos esperar ver, en el caso de un TBP, es lo que se ve acá. Ahí está la arteria con contraste, ahí está la vena con contraste. Si ustedes se fijan, la vena en la parte central no tiene contraste. Ese efecto se llama defecto de llenamiento. Ese defecto de llenamiento es porque ahí está el trombo. Defecto de llenamiento. Ese defecto de llenamiento, ahí está el trombo en la vena, TBP. Por lo tanto, se trata con la instalación de filtro vertical. No les puse imágenes de un TEP, aunque en la primera imagen había. En el TEP lo que se ve es lo mismo, pero en vez de verse en la vena, se ve en la arteria pulmonar, ese defecto de llenamiento. Y nosotros podríamos determinar si ese efecto de llenamiento de un TEP es un TEP agudo o un TEP crónico. ¿Ya? Cuando el defecto de llenamiento está en el centro de la arteria, usemos esto como ejemplo, aunque esto es vena, se fijan, el trombo está en el centro, sería en el caso de la arteria un TEP agudo. En cambio, si el trombo está en la pared, en la periferia de la arteria pulmonar, sería un TEP crónico. ¿Ya? Entonces uno puede también con esa visión de ese defecto de llenamiento saber si un TEP es agudo o TEP crónico. La dosis de radiación tiene que ser baja porque estamos pasando por las gónadas, ¿cierto? Y por eso los parámetros tienen que ser de baja dosis. Alto pitch, bajo miliamper, alto KB, etc. Ahora, el angiotac de tórax para ver la circulación sistémica, es decir, la aorta, el tiempo cambió, ¿cierto? Uno era para ver circulación menor, esto es para ver circulación mayor. Aquí el tiempo de tránsito de circulación, fíjense, de 16 a 40 segundos. Por eso les dije que esta angio, la angio de aorta, es la que ustedes van a hacer por primera angio en su vida. ¿Ya? Es la más fácil. Tienen esta ventana de tiempo. O sea, si no le hicieran a los 17 segundos, le quedan todavía todos estos segundos, como 23 segundos más para apuntar. ¿Ya? El contraste llega a la arteria pulmonar, el contraste llegaba al vaso interés, en el caso del TEP, el barrido teníamos que empezarlo inmediatamente. En este caso, si el contraste llega a la aorta, se puede tomar unos segundos tranquilamente, y recién, ¿ya? Porque lo más probable es que les va a quedar bien. Si el estudio es de aorta completa y ustedes tienen un equipo de muchos canales, un equipo de 64 canales o más, el delay que ustedes están estableciendo acá, que vimos que un rango es bastante amplio, sería más cercano a 16, un estudio de angio de aorta completa, o más cercano a 30 o 40 segundos, el delay, un equipo con muchos canales. ¿Cómo haría un estudio de aorta en un equipo con muchos canales? ¿El delay estaría más cercano a 16 o más cercano a 40? A 16, ¿sí? Ya, 16. ¿Qué pasa si lo hacen a 16? ¿Ya? Cuando ustedes empiecen el barrido, efectivamente el contraste va a estar llegando a la aorta, súper bien, la aorta proximal, pero la camina va a pasar muy rápido porque el equipo tiene muchos canales. Por lo tanto, cuando llega a la parte más distal de la aorta, el contraste no llega. Le ganaron al contraste. Llegaron más rápido. ¿Ya? Entonces, en ese caso, ¿cierto? Conviene usar un delay un poco mayor para asegurarnos que el contraste llegue a ser estable. ¿Ya? Cuando el equipo tiene muchos canales. Tiempo de exploración 6 a 15 segundos. Mientras más corto sea el tiempo de exploración, más canales, ¿cierto? Más largo tiene que ser el delay que usamos para evitar que lleguen antes que el contraste a la parte más distal de la otra. Tiempo de delay, 115 a 20 segundos. Fíjense el flujo 3 a 5 ml por segundo. ¿Por qué aquí podemos usar 13 ml por segundo? Porque no son capilares, son una arteria. La arteria es mucho mayor, ¿cierto? Se acuerdan que mientras más pequeño es el calibre de la arteria, más alto tiene que ser.
Entonces, angio de aorta, su primer angio, probablemente. Entonces, si vamos a usar un bolus tracking, ustedes igual quieren usar un bolus tracking, y tienen esta imagen de referencia, no se fijen en la I, fíjense en la acá. ¿Dónde pondrían ustedes el ROI? El estudio de aorta, ¿cierto? El estudio de aorta. ¿Dónde pondrían ustedes el ROI para definir el inicio de la hélice? La aorta ascendente. ¿La aorta? Ascendente. Ya, la aorta ascendente, pondrían el ROI acá, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que cuando el contraste llegue a la aorta ascendente, va a partir la hélice, después de un segundo. ¿Sí? Si el estudio es de la aorta completa, puede ocurrir también que cuando lleguemos a la parte más distal de la aorta, todavía no llega el contraste. ¿Ya? Entonces, quizás nos conviene más que la aorta ascendente ponerlo en la aorta descendente. Darle unos segundos más para que el contraste avance, cosa que cuando va el barrido, ¿cierto? El contraste alcanza a llegar hasta la parte más distal de la aorta. Entonces, acá el tiempo de rotación, si bien es una angio, por lo tanto tiene que ser rápido, el tiempo de rotación no tiene que ser más pequeño. ¿Sí? Porque tenemos que evitar hacerlo demasiado rápido y evitar que lleguemos al contraste. En una estructura vascular que es bastante larga. Pitch puede ser elevado intermedio, cobertura matriz detectores máxima, gatillado aquí podría ser útil si lo que queremos ver es el origen de la aorta ascendente con el origen anterior. El resto es lo mismo que vimos anteriormente. ¿Para qué se pide estudio de circulación mayor o circulación sistémica? Disección aórtica, patología de urgencia, sobre todo cuando es una disección tipo A según Stanford. Eso lo vieron en patología, ¿cierto? ¿En disección? No. Ya. En caso de aneurisma, coartación aórtica, estenosis, control endoprótesis. ¿Por qué en la circulación mayor hay que usar el pitch elevado? Podría ser intermedio, ¿ya? Ahora, por calidad de imagen, no, el pitch alto, ¿cierto? No afecta la calidad de imagen porque la aorta es paralela al centro. Sí, la camilla se mueve paralela, ¿ya? Bien, protocolo de angiotac de aorta, ¿cierto? Para distintos equipos, ya fíjense que el espesor de corte no es submilimétrico, es una estructura que tiene mayor calibre, por lo tanto, con corte cercano a 1 milímetro para ver la aorta es suficiente. Para ver ramas que nace de la aorta, puedo usar cortes submilímetros. El flujo dijimos que no es necesariamente tan alto, puede ser de 3,5 veces por segundo. Si a nosotros nos piden un estudio de la aorta, o nos piden un angiotac de tórax para una patología de la aorta como órgano es todo esto. Por lo tanto, tenemos que hacer tanto la parte torácica como abdominal, hasta la infiltración en la ilíaca. ¿Ya? Ese es el rango de estudio para un estudio de aorta. ¿Ya? El dolor torácico, que es una sintomatología asociada al paciente de urgencia, que podría ser un infarto, una disección, ¿sí? Una de las causas del síndrome de dolor torácico es la disección aórtica. Y como les decía, si bien no lo han visto, es importante que ustedes reconozcan esta clasificación de Stanford si es una disección tipo A o tipo B, porque eso indica una urgencia quirúrgica. Cuando la disección, es decir, la ruptura de la capa íntima de la arteria, está en la aorta ascendente por el arco aórtico hasta la subclave izquierda, es una disección tipo A, según Stanford. ¿Ya? Y eso es una urgencia quirúrgica. ¿Ya? O sea, el paciente está en riesgo su vida, porque recordemos que de la aorta ascendente nacen las coronarias. Por lo tanto, si tenemos una disección ahí, una formación de un doble lumen, esas coronarias se pueden tapar y el corazón se va a quedar sin irrigación. Del arco aórtico, ¿qué nacen? Los vasos que van hacia la cabeza. Por lo tanto, esa disección también podría dejar sin irrigación el cerebro. Muy grave. ¿Ya? Entonces, una disección tipo A, según la clasificación de Stanford, es una urgencia quirúrgica. Si ustedes se fijan en esta imagen, aunque está en chiquitita, ahí aparecen estos vasos supraórticos, unas pequeñas líneas, no esta que está acá, ¿cierto? Esas líneas que está ahí, esa otra que está ahí, ese que aquí también está, ahí se ve más grande, que ese es el flap por la ruptura en la capa íntima, ¿ya? El flap de disección. Y tenemos un lumen verdadero y un lumen falso. Se rompe la capa íntima, la sangre va por el lumen verdadero normalmente, pero al romperse
sangre pasa a ser lumen falso, se forma un segundo lumen. Y eso puede ocurrir, ¿ya? Entonces dijimos, si este flap, esta ruptura de la íntima, es de la aorta ascendente o el arco aórtico hasta la subclave izquierda, disección tipo A. Si ustedes ven esto, este paciente hay que pegar la alerta inmediata porque ese paciente tiene que ir a pabellón ya. ¿Okay? Es así de grave. En cambio, una disección tipo B es cuando la disección, la ruptura de la íntima, es distal a la arteria subclave izquierda. O sea, va a involucrar la aorta que desciende, ¿ya? Y siempre la ruptura va a ir siguiendo el flujo de sangre arterial, por lo tanto está checando hacia el distal. La tipo B es tratamiento médico, controlar que el paciente no tenga hipertensión para que la ruptura de esta disección no siga avanzando mucho hacia arriba, ¿ya? Fíjense cómo se ve en este caso esta disección aórtica. Ahí está el esquema, ¿cierto? Una ruptura de la capa íntima, se formó un lumen falso. Y aquí en la reconstrucción se ve, ahí está el lumen falso que se ve con contraste, el lumen verdadero, y el lumen falso este que tiene menos contraste. ¿Ya? Esa es una disección, ¿cierto? Si se fijan, esta disección parte justo distal a la subclave izquierda, por lo tanto es tipo B. Solamente tratamiento médico, ¿ya? Lo que está diciendo esta imagen, esta reconstrucción, es que si la cantidad de contraste vista en el lumen verdadero es mucho mayor que la que está en el lumen falso, quiere decir que el nivel de ruptura de la capa íntima es pequeño. Por lo tanto, está pasando menos contraste hacia el lumen falso. Fíjense en esta reconstrucción que está acá. Estos son distintos casos. Lumen verdadero, ahí está el flap de disección, lumen falso. En este caso, en esa primera imagen, la ruptura de la capa íntima, esta disección que también es tipo B, ¿sí? El flap de ruptura de la capa íntima es pequeño o es grande, en esta primera imagen. Si ustedes se fijan, el lumen verdadero y el lumen falso tienen el mismo color. ¿Se acuerdan que los colores en verde está dado por rango de Watch? Sí. O sea, tiene el mismo rango de Watch. ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente la ruptura es grande. Está pasando sangre en forma similar hacia ambos lúmenes. Y en esta otra reconstrucción, que también es una disección tipo A, ahí está la subclave izquierda, y esto es justo distal, disección tipo B, entonces, aquí tenemos el lumen verdadero que se ve en blanco por el valor de Watch. La zona naranja es el lumen falso, y ahí está donde está roto, está pasando el lumen falso. Y la zona azul es la zona que está trombosada, ¿cierto? Se trombosó esa zona del lumen falso. ¿Por qué? Porque está pasando poca sangre. Hay una ruptura pequeña. Esta es una disección tipo B. Aneurisma aórtico también lo podemos ver acá cuando hay una dilatación más allá del 50% del diámetro normal de la aorta, ¿ya? Recordemos que la aorta ascendente tiene un diámetro un poquito mayor, que es de 3 a 4 centímetros, y la descendente un poquito menor, 3,5 centímetros aproximadamente. Por lo tanto, si inferior, el promedio es 3,5 centímetros de diámetro, y yo tengo un diámetro de 7 centímetros, el doble, hablamos de una aneurisma. Fíjense en este caso, la aorta descendente efectivamente tiene un diámetro mayor, el doble, a esos 3,5 centímetros, ¿sí? Y esto es un aneurisma de la aorta torácica. Esto es lo contrario, en vez de una dilatación de todas las capas de la arteria, que eso es un aneurisma verdadero, tenemos un estrechamiento de la aorta, y esto se llama coartación aórtica, ¿ya? Entonces hay un estrechamiento, una estenosis, coartación aórtica. En este caso una coartación postductal, hay otra que es preductal, esta es postductal. Ya, ahí está la coartación aórtica, ¿cierto? El estrechamiento de la aorta distal al arco aórtico, por lo tanto postductal. Y también nos sirve este estudio, ¿cierto?, de circulación mayor para ver endoprótesis. En la endoprótesis nosotros queremos ver esta malla que se le instaló al paciente, producto de esta dilatación neurismática, etc. Bien, para que la pared no se vaya a romper, se le instala, ¿cierto?, vía endovascular esta malla. Y esta malla, ¿cierto?, lo que nosotros queremos ver con imágenes es que si está permeable o no. Es decir, si la sangre, o en este caso el contraste, que es lo que nosotros vemos, pasa adecuadamente por la malla. Y en segundo lugar, queremos ver si la malla no tiene alguna filtración, si la manguera no está filtrando en alguna parte. Por lo tanto, cuando el estudio es por endoprótesis, en tomografía, vamos a hacer una fase sin contraste para ver el elemento metálico de la malla.
una fase con contraste en fase arterial para ver la permeabilidad de la capa, de la malla, y una fase tardía para ver la filtración de la malla, si es que hay filtración o no. Ahí está la malla, estamos viendo la permeabilidad en la fase arterial, ahí está la malla, ¿cierto? Visto como ventana angiográfica, y aquí hay una filtración, un endolique. Un endolique es una filtración a través de la malla que lo evaluamos en una fase arterial tardía, no precoz. Para tener la anatomía de la malla metálica, el elemento metálico. Entonces son las tres fases que nosotros hacemos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si bien lo vamos a ver en la clase de la próxima semana, pero a propósito de la imagen del aneurisma que vimos recién, ¿qué pasa si ustedes tienen este tubo, la aorta, ¿sí?, que de repente se dilata mucho formando el aneurisma y después se restituye hacia abajo? ¿Sí? La idea para evaluar patología es ver que esté bien opacificado, etc. Si el contraste viene bajando por la arteria, la parte proximal, y está bien opacificado, ¿qué va a pasar cuando este contraste llegue hasta este globo? ¿Se va a demorar más o menos tiempo en opacificarse? Más tiempo, si tiene que llegar el globo. ¿Y qué va a pasar con los vasos distales del globo? No serán homogéneos. Para que se mantenga la homogeneidad se va a demorar más o menos tiempo. Más tiempo. ¿Ya? Por tanto, cuando tienen esa visión de un aneurisma importante, sin contraste, que lo ven inicialmente, ¿dónde pondrían el ROI en el caso de usar un bolus tracking, por ejemplo? Para que toda la anatomía vascular, proximal, aneurismática y distal al aneurisma, toda esté con contraste. ¿Después de aneurisma? El ROI habría que ponerlo distal al aneurisma, ¿cierto? Para hacer el aneurisma. Muy bien. Bueno, los parámetros a considerar sí para este estudio helicoidal, obviamente porque es un angio, tiempo también subsegundo, pero no es más rápido, dijimos, puede ser que el tiempo es más rápido en la aorta, pitch intermedio o alto. En el caso del kilovoltaje va a depender del rango de estudio de la visión de la aorta. Estamos hablando de aorta, circulación sistémica, la aorta, ¿ya? Porque si solamente está la bifurcación aórtica y un paciente con textura normal o delgada, podríamos usar 100 kV. Pero si vamos a incluir irrigación de la pelvis, tiene que ser 120 kV. El resto de los parámetros es similar a lo que veíamos anteriormente. Entonces, el protocolo de la NGTC del arco aórtico va a depender un poco de los canales. Dijimos que aquí el flujo no necesitamos que fuera tan alto, ya con 3 o 3,5 ml por segundo, promedio 4 ml por segundo anda bastante bien. El pitch es un pitch elevado o intermedio. El estudio de angiotac de tórax de circulación mayor, a diferencia del de circulación menor, aquí siempre hace el cráneo caudal. Vamos a seguir el flujo de la sangre, ¿cierto? Desde que se expulsa el corazón hacia ahí está, por lo tanto hacer cráneo caudal. Y dijimos ya donde lo medíamos, ¿cierto? Esto lo correcto sería medirlo a nivel de la aorta descendente. Fíjense en este estudio de un angio, ¿está cumpliendo los criterios para un angio, no? Si el estudio está dirigido a circulación mayor. ¿Cuáles son los criterios que debe cumplir un angio? Tener capacidad, flexibilidad y homogeneidad. Perfecto, ¿cierto? Aquí no estamos, visualmente vemos que está bien opacificado. No podríamos saber si es homogéneo, probablemente sí, porque la reconstrucción BR igual nos mostró toda la aorta con el mismo rango de color, ¿ya? Pero y no tenemos artefacto por el contraste, ¿ya? Entonces está cumpliendo los criterios de calidad de imagen. Para la aorta, ¿qué pasa si nosotros queremos evaluar las ramas que nacen de la aorta? Por ejemplo, el trombo celíaco, las arterias renales, las arterias lumbares. ¿Qué modificación haríamos en los parámetros? ¿Con más? ¿Con más flujo? Muy bien. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué pasaría con el pitch y la visión de estos vasos más pequeños? Podría
el pitch un poco también, ¿cierto? Respecto a los Ese parámetros. de corte grande. Eso de corte más finito, ¿cierto? Es un milímetro. Profe, la rotación del tubo se tiene que disminuir. ¿Cómo? La rotación del tubo. Depende cuál arteria es la que queramos ver. ¿Ya? Por ejemplo, la renal tiene que ser muy rápido, porque el tiempo de tránsito de que arteria renal, riñón, vena renal es muy rápido. No queremos que la vena renal tenga cosas. Consideramos que hay una cosa en filtración. A 90 grados. También, si son arterias renales, el estudio va dirigido a estas ramas que nacen de las arterias renales, perpendicular, el pitch tiene que ser bajito. Si el estudio es mesentérico, las ramas van hacia abajo, el pitch puede ser intermedio. Cuando en un estudio de altos canales hay que usar todos los detectores posibles, ¿verdad? Sí, bueno, depende de eso. Y en las arterias renales hay que agotarlo. No, al revés. Hay que aumentarlo. ¿Por qué? Porque el tiempo, lo vamos a hablar 2 semanas, pero el tiempo de tránsito de la arteria renal entre los riñones sale por la vena súper rápido. Ya. Por lo tanto, el estudio deberíamos hacerlo rápido para que la vena renal no te vaya a mostrar. Primero, ¿sí? Pero estamos diciendo que como la arteria renal es así y de pequeño calibre, estamos usando un pitch muy bajo. Y eso hace que el estudio sea más lento, más rápido. Más lento. Entonces, ¿cómo compensamos? Con la matriz completa y tiempo básico. ¿Ya? Entonces va a depender de esa situación. Entonces aquí estamos viendo efectivamente dentro del criterio de calidad que no tenemos artefacto contraste puro, ya en la solución salina hizo su efecto, sin embargo la aorta sigue estando bien contrastada, la aorta. Fíjense lo que pasó con la circulación menor. La arteria primaria ya no tiene contraste, está muy diluido. ¿Ya? Esto no sirve para circulación menor, solamente circulación mayor. ¿Ya? Y podemos ver que en todo su trayecto la aorta, ¿cierto?, está bien impregnada. ¿Por qué? Porque el tiempo que tenemos, la ventana de tiempo que tenemos de circulación de la sangre, en este caso el contraste por la aorta, dijimos que son bastantes segundos, ¿ya? Uno hasta 40 segundos que podría estar circulando el contraste con la arteria. Seguimos bajando, ya estamos en la bifurcación de las ilíacas, la ilíaca externa e interna, seguimos la ilíaca externa, ¿cierto? Toda bien contrastada. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr en el caso de una circulación mayor. Aorta. Las ramas, lo vamos a ver la otra semana, ya en la clase de ramas abdominales. Bien, ¿alguna pregunta? Si no, paramos 10 minutitos.